no es aplicable. Pero ¿qué es importante? Por ejemplo, versículo 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Nos está llamando a examinar las doctrinas. Si nos vamos más profundo, por ejemplo, que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, bueno, pues es que vamos a ver qué entienden, por ejemplo, los testigos de Jehová, que es Jesucristo. Para ellos es el arcángel Miguel, no es Dios. ¿Sí? Sí. Entonces, si nos desubicamos de la parte histórica, de qué está sucediendo en ese momento, nos vamos a descontextualizar. Por ejemplo, Primera de Corintios 13, que habla del amor. Y es muy usado para hablar del amor. Y es correcto, sí, pero hay que contextualizarlo. Era una iglesia rica en dones, era una iglesia que tenía doctrina, pero le faltaba amor. Y entonces, por eso podemos ver las referencias a las lenguas, podemos ver qué está hablando realmente Pablo, para no descontextualizar lo que realmente se está diciendo. Por eso dice, si yo tuviera, aunque tenga lenguas angelicales, nada soy, ¿no? Exactamente. Porque justo, pues en ese momento la iglesia tenía muchos dones, pero no los usaba con amor. Entonces, pues Pablo decía, ¿de qué te sirve tener lenguas angelicales, ese don, si no tienes amor? Y justamente, por ejemplo, en ese versículo... Lo usan para el amor entre un hombre y una mujer. No, y a veces hasta entre otros rollos, o sea... Ajá. Pero, exactamente, y lo usan directamente aplicándolo al amor entre hombre y mujer. Y no, primero hay que entender lo que dice, y ya después lo puedes aplicar, pero hay que entender primero lo que dice. En este punto que dices, de las lenguas angelicales, yo interpreto que, como se lee, pues hasta Pablo está usando una ironía. No está diciendo que él usa lenguas angelicales, pero está llegando al extremo para poder decirles, ustedes les falta amor. Pero si no entendemos este contexto, y este contexto histórico, hermanos, viene desde el propio libro, no necesitamos otros libros. El propio libro lo dice. El propio libro nos enseña que está hablándole a esta iglesia que está cojeando de estos pies. ¿Sí? Entonces, ahora sí, obviamente sí nos van a servir o nos van a ser útiles otros libros u otras fuentes. Nos ayuda, por ejemplo, a conocer la biografía del autor. ¿Quién es el autor? ¿Por qué habla así? ¿Por qué Mateo, por ejemplo, escribe tan claramente hacia los judíos? ¿Quién era él? Marcos. ¿Por qué sus lenguajes? ¿Cómo habla él? Finalmente Marcos se podría decir que es el evangelio realmente de Pedro, porque era el escribano de Pedro. Y entonces podemos entender por qué. ¿Por qué, por ejemplo, Lucas? Es algo muy curioso que estaba leyendo el otro día. Lucas tiene muchos paralelos con Marcos y con Mateo. Pero si nosotros vemos, por ejemplo, los testimonios que no encuentran paralelo con los otros dos evangelios, son testimonios de mujeres. ¿Por qué? Bueno, porque Lucas era historiador. Y Lucas fue a buscar a los primeros testigos que estuvieron con Jesús. Y entonces podemos entender muchas cosas. Por ejemplo, otro ejemplo del contexto histórico que nos es muy importante. ¿Quiénes fueron los primeros o las primeras en ver la tumba vacía? Marta y María, ¿no? Fueron mujeres. Si nosotros, esto es impresionante porque si nosotros, en este análisis para saber qué tan cierta es la Biblia y cómo los historiadores se han metido a cuestionar, los historiadores no creyentes, y dicen, bueno, es que si hubiera sido un texto manipulado, realmente las mujeres no hubieran sido las testigos. ¿Por qué? Porque el testigo de una mujer no valía dentro de los judíos. No le daban importancia. Entonces, si eso hubiera sido real, si la gente hubiera querido manipular ese texto, no hubieran escrito que fueron mujeres, hubieran escrito que fueron hombres. Bueno, pero eso lo podemos entender por el contexto histórico. Hoy no nos extraña decir que dos mujeres fueron testigos, pero en su momento tenía una connotación histórica y una razón de ser. ¿Sí me explicó? Entonces, si no vamos a ese tipo de detalles, insisto, nos podemos desviar. Conocer la biografía del autor. Entonces puede ser importante conocer la fecha y el contexto histórico.
No es lo mismo hablar, por ejemplo, de Esther, que lo vimos en la iglesia, saber en qué momento se ubica dentro de los libros históricos, qué lugar ocupa, para saber qué es lo que está pasando, qué judíos estaban en Persia y qué judíos ya habían regresado. ¿Sí me explico? Ese tipo de circunstancias nos van a ayudar a entender por qué está hablando lo que se está hablando. Conocer la cultura. La cultura también nos va a ser muy importante, esto que les decía de las mujeres como testigos. Conocer, por ejemplo, ¿por qué la cruz? Escuchaba una predicación en que dice Sujel Michelén, bueno, nosotros estamos tan acostumbrados a oír eso de toma tu cruz y sígueme, pero ¿qué tal si te dijeran, toma tu silla eléctrica y sígueme? Quizás lo entenderías mejor. ¿Por qué? Porque hoy entiendes muy bien que la silla eléctrica no se usa para sentarse, se usa para morir. Pero entonces el contexto histórico de saber qué es una cruz, por qué a los discípulos cuando les decían toma una cruz y por qué les era tan chocante, es porque a ti te estarían diciendo más o menos toma tu silla eléctrica y vente. Y te sonaría chocante. ¿Sí? Pero ese contexto nos va a ayudar. Otras cosas, conocer datos geográficos, topográficos, políticos. ¿Por qué pueden ser importantes? Bueno, porque, por ejemplo, entender por qué eran tan importantes la lluvia temprana y la lluvia tardía. ¿Por qué? Porque era un lugar que depende completamente del clima. ¿Y por qué? ¿A qué se le llama lluvias tempranas? Cuando empieza la temporada, ¿por qué son importantes porque lleguen temprano? ¿Por qué las tardías y por qué les preocupaba cuando no llegaban? O las tormentas en el mar, las condiciones geográficas del mar Muerto, tienen mucho peso para entender por qué una tormenta era una verdadera tormenta y por qué estaban preocupados por sus vidas. Porque llegan a haber olas de 10 metros. Pero eso solo conociendo el contexto geográfico y topográfico. Los contextos políticos, el que les comentaba de Pilato, por ejemplo. O en qué momento, por ejemplo, Pedro les está escribiendo, sométanse a sus autoridades, hermanos. Y es en el momento en que Nerón les había echado la culpa a los cristianos de quemar la ciudad. Y a esa autoridad, a ese terrible gobierno les dijo, sométete. Entonces cuando te dicen, sométete a un gobierno como el que tenemos, pues no nos debería de sonar tan extraño. Porque gracias a Dios todavía no nos persiguen. ¿Sí? Entonces nos van a ayudar, ¿sí me explico? Otra cosa que nos ayuda dentro de este contexto histórico. ¿Por qué se escribió el libro? ¿Qué ocasión? ¿Qué ocurría dentro del pueblo de Israel? ¿Por qué hay un profeta que era sarcástico y uno que era amoroso? ¿Por qué un profeta chillón? Jeremías, ¿no? Y entender qué era lo que pasaba. Eso tiene que ver tanto con la biografía del autor como la ocasión de lo que estaba viviendo el pueblo. Y entonces vamos a entender por qué lo que escribe y cómo lo escribe. El propósito del libro. El propósito, obviamente ahí también influye quién es el autor. ¿Pero por qué? Bueno, ¿era sacerdote? ¿Era profeta? ¿Quién era? ¿En qué momento estaba? ¿Para qué escribió lo que escribió? ¿Por qué habla del monte? ¿Por qué habla de que no lo hagas con tus fuerzas, sino con la fuerza del Espíritu? Y cuando era momento de reconstrucción y entender que había oposición. Y entonces vamos a saber por qué escribió eso. Y entonces vamos a entender qué es lo que realmente está diciendo. Como les decía, el libro mismo nos va a decir. Nos va a decir qué es lo que está hablando el autor, de qué está hablando el autor. Pero nosotros debemos de escudriñar. Claro. De meternos a la historia. Uh-huh. Por eso es tan conveniente que cuando, por ejemplo, vamos a estudiar un pasaje, pues leamos el libro completo. Y con el tiempo que vamos avanzando, ¿se acuerdan que vimos cómo teníamos que llevar un sistema de lectura continuo todos los días? Y además un estudio.
Bueno, en la medida que nosotros vayamos avanzando, vamos a ir colocando y vamos a saber mejor cómo se ubica lo que me está diciendo Dios en el contexto no solo histórico, sino teológico. Entonces vamos a poder entender por qué, por ejemplo, los judíos esperaban a un Mesías guerrero que iba a triunfar y les costó tanto entender a Jesús como vino. Incluso llegan hay judíos, según entiendo, hay judíos que llegan a decir que el capítulo 53 de Isaías no es inspirado. ¿Por qué? Porque llegan a negar esto. Pero tenemos que eso nos va a dar el entendimiento. Entonces el propio texto, el propio libro nos va a ayudar a entender la historia de la que está hablando el autor, pero también ayudas externas. ¿Sí? Los libros, los comentarios que habíamos platicado en estudios anteriores nos van a ayudar. ¿De acuerdo? Ese es el principio histórico. ¿Dudas del principio histórico? Yo, a ver, por ejemplo, si aquí yo estoy leyendo un pasaje, ¿no? Ajá. Y entonces, obviamente en la Biblia no viene el contexto histórico. Puedo acudir a libros de historia, seculares, o sea, mundanos, sí, ¿no? Porque, o sea, en realidad la teoría es que la historia, pues, no cambia. O sea, la historia es objetiva porque, pues, es algo que pasó y que, o sea... Claro. O sea, malo es cuando ya hacen un juicio. Claro. Por ejemplo, History Channel. History Channel te narra el momento histórico de cuando Jesucristo estuvo aquí, pero ahí dicen, y entonces Jesucristo tuvo relaciones con María Magdalena, pero eso ya están juzgando, o sea, ya no es la historia, sino que no tiene nada de científico, ¿sí? Un juicio de valor, o sea, ¿sí? Entonces sí se podría usar libros históricos, inclusive internet, pero obvio fuentes fiables, no te vas a ir a Wikipedia. Ese es el chiste, o sea, busquemos fuentes fiables, aún dentro del punto de vista teológico, O sea, aún dentro del punto de vista teológico tenemos que buscar fuentes fiables, tenemos que buscar buenos teólogos, pero sí es correcto, podemos usar otras fuentes. Por ejemplo, hay quien dijo, ¿no? Por ejemplo, que la resurrección de Cristo supuestamente fue una infiltración de doctrinas paganas. Eso no lo vas a encontrar en la Biblia. Y si tú haces el estudio, necesitas estudio de otro tipo, secular totalmente, para darte cuenta que todo eso es falsedad, porque no había un contexto paralelo, ¿sí? Sin duda es de utilidad, pero con eso, buscar buenas fuentes y buscar no quedarnos con la primera que encontremos, ¿no? Sí, porque te vas a perder. O sea, si tú no conoces la palabra de Dios, es lo que decía en las predicaciones que enviaste, ¿no? Cuando no conoces la Biblia, tú vas y buscas aquí, buscas allá, como este señor, ¿no? Que dice que llegó a su casa y que tenía una colcha Exactamente. de teología, ¿no? Teología que tenía todos los libros. Todo parchado. Claro. Todo tenía hasta testigos de Jehová. Claro. Entonces, si tú no conoces la palabra de Dios y te empiezas a buscar en otros libros, pues te vas a perder. Sí, totalmente. Tienes que estudiar este libro. Exactamente. Primero. Partir de Y entenderlo como tú me lo estás diciendo. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Y ya después, ya que lo sepamos o más o menos, pues ya tenemos que podemos buscar en otro lado, ¿no? Exacto. Pero como dice Dido, o sea, sí podemos llegar a fuentes externas, a fuentes incluso seculares. O sea, solo para ver la historia. Exacto. O sea, como para ver, qué gobernante reinaba en ese entonces, cuál era el clima, cómo era la condición de Israel, o sea... Y eso va a ser útil. Ahora, tomemos en cuenta una cosa. Para hacer la conexión, bueno, obviamente siempre tenemos que ser dirigidos por el Espíritu, pero también va a ayudar mucho que además o en forma conjunta con esas fuentes externas, también busquemos lo que teólogos han dicho, porque nos van a ayudar a entender también cómo encaja bien esa historia aquí. ¿Por qué? Porque luego en la historia, pues 30 años no le toman tanto importancia en la parte secular, por ejemplo, pero que en un pasaje concreto sí puede hacer la diferencia. Pero sí es viable. Hay un libro de que están narrando la vida de Pablo.
cuando estaba en las mazmorras y que como